Día 7 de marzo, Santas Felicidad y Perpetua, mártires del año 203. Estas dos santas murieron martirizadas en Cartago, en África, el día 7 de marzo. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un hijito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en la prisión por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que le iba sucediendo. Felicidad, en cambio, era una esclava de Perpetua. Era también muy joven y en la prisión dio a luz una niña, que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Las acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto con ellas y su catequista, el diácono Sáturo, que las había instruido en la religión y las había preparado para el bautismo. A Sáturo no lo habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad, y San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran provecho a los oyentes. Y estos documentos narran lo siguiente. El año 202, el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses tenían que morir. Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago cuando llegó el policía del emperador y la llevó prisionera junto con su esclava Felicidad y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Dice Perpetua en su diario: nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era tan de pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedí a Dios era que nos concediera el gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Afortunadamente, al día siguiente llegaron 2 diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación menos sofocante, y fueron llevados a una sala donde por lo menos entraba la luz del sol y no quedaron tan apretujados e incómodos, y permitieron que le llevaran al niño de Perpetua, el cual se estaba sofocando de pena y acabamiento. Ella dice en su diario: desde que tuve a mi pequeñín junto a mí, ya aquello no me parecía una cárcel, sino un palacio, y me sentía llena de alegría. Y el niño también recobró su alegría y su vigor. Las tías y la abuelita se encargaron después de la crianza y de la educación de este niño. El jefe del gobierno de Cartago llamó a juicio a Perpetua y a sus servidores. La noche anterior, Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendría que subir por una escalera muy llena de sufrimientos, pero que al final de tan dolorosa pendiente estaba un paraíso eterno que los esperaba. Ella narró a sus compañeros la visión que había tenido y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles a la fe hasta el fin. Primero pasaron los esclavos y el diácono al juicio. Todos proclamaron ante las autoridades que ellos eran cristianos y que preferían morir antes que adorar a los falsos dioses. Luego llamaron a Perpetua. El juez le rogaba que dejara la religión de Cristo y que se pasara a la religión pagana y que así se salvaría. Y le recordaban que ella era una mujer muy joven y de una familia muy rica. Pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte a la religión de Jesucristo. Entonces llegó su padre, el único de la familia que no era cristiano, y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana, que aceptara la religión del emperador. Así Perpetua vio a su padre arrodillado frente a ella. Le pedía que lo hiciera por amor a él y por amor a su hijito. Ella se conmovía intensamente, pero terminó diciéndole: Padre, ¿cómo se llama esa vasija que hay ahí enfrente? Una bandeja,
respondió él. Pues bien, a esa vasija hay que llamarla bandeja, y no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja. Y yo soy cristiana, no me puedo llamar pagana ni de ninguna otra religión, pues soy cristiana y lo quiero ser para siempre. Y el juez dio la sentencia. Declaró que los 3 hombres serían llevados al circo y allí delante de la muchedumbre serían destrozados por las fieras el día de la fiesta del emperador, y que las 2 mujeres serían echadas amarradas ante una vaca furiosa para que las destrozara. Pero había un inconveniente, que Felicidad iba a ser madre, pues estaba embarazada, y la ley prohibía matar a la que iba a dar a luz, y ella sí deseaba ser martirizada por amor a Cristo. Entonces los cristianos oraron con fe, y Felicidad dio a luz una linda niña, la cual fue confiada a los cristianos fervorosos, y así ella pudo sufrir el martirio, mientras que su hija fue cuidada por la comunidad cristiana. Un carcelero se burlaba, diciéndole: ahora se queja por los dolores de dar a luz, y cuando le lleguen los dolores del martirio, ¿qué hará? Ella le respondió: ahora soy débil, porque la que sufre es mi pobre naturaleza, pero cuando llegue el martirio, me acompañará la gracia de Dios, que me llenará de fortaleza. Y así Felicidad dio a luz a su hijita en medio de la cárcel y de tantos sufrimientos. A los condenados a muerte se les permitía hacer una cena de despedida. Perpetua y sus compañeros convirtieron su cena final en una cena eucarística. 2 santos diáconos les llevaron la comunión, y después de orar y de animarse unos a otros, se abrazaron y se despidieron con el beso de la paz. Todos estaban igual de animosos, alegremente dispuestos a entregar la vida por proclamar su fe en Jesucristo. A los esclavos los echaron a las fieras, que los destrozaron, y ellos derramaron así valientemente su sangre por nuestra santa religión. Antes de llevarlos a la plaza, los soldados querían que los hombres entraran vestidos de sacerdotes de los falsos dioses, y que las mujeres vestidas de sacerdotisas de las diosas de los paganos. Pero Perpetua se opuso fuertemente, y ninguno quiso colocarse el vestido de las falsas religiones. El diácono Sáturo había logrado convertir al cristianismo a uno de los carceleros, llamado Pudente, y le dijo así: para que veas que Cristo sí es Dios, te anuncio que a mí me echarán un oso feroz, y esa fiera no me hará ningún daño. Y así sucedió. Lo amarraron, lo acercaron a la jaula de un oso muy agresivo. El feroz animal no le quiso hacer ningún daño, y en cambio sí le dio un tremendo mordisco al domador, que trataba de hacer que se lanzara contra el santo diácono. Entonces soltaron a un leopardo, y éste, de una dentellada, destrozó al pobre Sáturo. Cuando el diácono estaba moribundo, untó con su sangre un anillo y lo colocó en el dedo de Pudente, su carcelero, y éste aceptó definitivamente volverse cristiano. A Perpetua y Felicidad las envolvieron dentro de una malla y las colocaron en la mitad de la plaza, y les soltaron una vaca bravísima, la cual las golpeó repetidamente sin misericordia. Perpetua únicamente se preocupaba por irse arreglando los vestidos de manera que no diera escándalo a nadie por aparecer poco cubierta, y se arreglaba también los cabellos para no aparecer despeinada como una llorona pagana, sino con dignidad de su fe cristiana. La gente, emocionada al ver la valentía de estas 2 jóvenes madres, pidió que las sacaran por la puerta por donde llevaban a los gladiadores victoriosos. Perpetua, como volviendo de un éxtasis, preguntó: ¿y dónde está esa tal vaca que nos iba a golpear? Pero luego ese pueblo cruel pidió que las volvieran a traer y que les cortaran la cabeza allí delante de todos. Al saber esta noticia, las 2 jóvenes valientemente se abrazaron emocionadas y volvieron a la plaza. A Felicidad le cortaron la cabeza de un machetazo, pero el verdugo que tenía que matar a Perpetua estaba muy nervioso y equivocó el golpe. Ella dio un grito de dolor, pero extendió bien su cabeza sobre el cepo y le indicó al verdugo con la mano:
el sitio preciso de su cuello donde debía darle el machetazo. Así, esta joven valerosa hasta el último momento demostró que si moría mártir era por su propia voluntad y con toda generosidad. Estas dos mujeres, la una rica e instruida y la otra humilde y sencilla sirvienta, jóvenes esposas y madres, que en la flor de la vida prefirieron renunciar al goce de un hogar con tal de permanecer fieles a la religión de Jesucristo, ¿qué nos enseñarán a nosotros? Ellas sacrificaron un medio siglo que les podía quedar de vida en esta tierra y llevan más ahora de 16 siglos gozando en el paraíso eterno. ¿Qué renuncias nos cuesta nuestra religión? ¿En verdad seguir a Cristo nos cuesta alguna renuncia? Cristo sabe pagar muy bien lo que hacemos y a lo que renunciamos por Él.